Muy queridos hermanos, en este día hermoso de la fiesta, de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, nos encontramos en esta misa solemne para rendirle culto a Dios nuestro Señor, para alabarlo sobre todas las cosas, para darle glorificación con nuestras almas, con nuestra vida, con nuestro culto, haciendo esto que decía San Pablo, un culto razonable, es decir, un culto en el Logos, en Jesucristo, que es la palabra eterna de Dios. Y tenemos que, al recordar la devoción al Sagrado Corazón, debemos de mirar la inagotable misericordia que Dios nos ha manifestado, si bien lo ha hecho desde la creación, sin embargo de manera prevalente, de manera vislumbrante y atractiva, nos la ha hecho ver cuando hizo que su Hijo se encarnara en esta obra maravillosa, majestuosa, en esta obra indescriptible, como es la obra de la encarnación y de la pasión salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Admirable e inagotable obra en la nueva alianza. Si en la primera alianza Dios había mostrado misericordioso con Abraham y con sus hijos y con el pueblo de Israel, en la nueva alianza Dios nos ha dado ahora a nosotros también su misericordia y nos ha hecho partícipes del gran amor que nos tiene y nos ha hecho partícipes de una manera tan radical, tan concreta, tan determinada, que habiéndonos amado nos dio a su propio Hijo. Y siendo que el amor movió a su Hijo, nos amó tanto que nos amó hasta el extremo, y en ese extremo de amor derramó su agua y su sangre de este corazón que es un aljibe de las misericordias y de las dulzuras divinas. Pero quiero yo ahora hacer un poco de mención a un aspecto que no se habla mucho, o si bien se lo habla, no se lo dice en relación con esta cita, que es muy importante para hablar también del corazón de Jesús. En el libro de los Números, en el capítulo 20, versículo 10, o ya desde antes, se cuenta cómo el pueblo se encontraba en un lugar llamado Meribá. Después le pondrán el nombre de Meribá. Y en este desierto no encontraban agua y se estaban agotando por la sed. Y una vez más el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Este pueblo de Israel, a quien Dios había sacado con mano fuerte, con brazo poderoso, que habían visto los signos de Dios en el mar Rojo, abriendo las aguas de par en par, haciéndolos cruzar a ellos y librándolos del poder del faraón y de sus ministros y de sus ejércitos, al sucumbir el agua con todos ellos. Este Dios que se manifestaba en la columna de fuego de noche y en la columna de nube de día, este Dios que se había mostrado tan fiel al pueblo, dándoles una alianza, dándoles una ley en el monte Sinaí, este pueblo que había caído también en la idolatría, habiendo salido del pueblo de Egipto, este pueblo que era muchas veces duro, inconsciente, murmurador, y que ante las bendiciones de Dios constantemente desconfiaba, y en esa desconfianza perdía la fe, abandonaba su culto, abandonaba su amor a Dios, y entonces caían en pecados de distintas maneras, principalmente o de idolatría o de infidelidad. Una vez más este pueblo empezó a murmurar y a decir: ¿para qué nos han sacado de Egipto? ¿Para qué nos han traído a este desierto? Para morirnos de sed. Y entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con Dios y Dios les encomendó que fueran a una peña, a una piedra, y que sacaran agua de la peña. Entonces Moisés fue con Aarón y se presentó delante de todo el pueblo y los llevó a esa peña, y en esa peña golpeó con la vara de Aarón, y al punto del golpe, dio 2 golpes, y al punto del golpe final de la peña brotó agua abundante, de donde tomaron y bebieron y saciaron su sed, él, Aarón y todo el pueblo. Esta cita nos hace ver cómo Jesucristo, o sea, cómo esta situación compleja del pueblo que no tiene que tomar, que está lleno de sed y no tiene que beber, y en donde en vez de pedirle y clamarle a Dios, murmuran y se quejan de la obra de Dios, y que por el contrario, en vez de
manifestarse Dios con su ira, y en vez de responder Dios con ira y con venganza al pueblo, o con justicia podríamos decir de manera más clara, Dios sin embargo se compadece y una vez más les entrega el agua, una vez más sacia al pueblo, el pueblo que no le pide bien a Dios, que no le pide a Dios inclusive, sino que solamente murmura y se queja de Dios, es decir, el pueblo que peca contra Dios, en vez de recibir castigo divino por sus pecados, recibe de parte de Dios misericordia. Y esa misericordia llena y sacia a esos hombres. Entonces, esta es la muestra, es una imagen de lo que sucede en la historia. Porque Dios hacía al hombre que, habiendo sido creado por Dios y habiéndole dado Dios tantas cosas, tantos bienes, no repara en Dios, no vive con Dios, sino que por el contrario se queja de Dios y se queja de la vida que Dios le ha dado, murmura de las cosas que Dios le da. Sin embargo, Dios no hace caer el peso de su ira, no hace caer el peso de su justicia, sino que por el contrario, cuando se cumplió el tiempo, envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, como lo dice San Pablo. Y este Hijo, lleno de amor y de ternura, nos da un corazón lleno de amor para que nosotros podamos mirar la respuesta de Dios a la murmuración del hombre, al pecado del hombre, y que en base a esa clemencia que Dios nos tiene, respondamos también con un corazón contrito y humillado, con un corazón penitente y reparador, con un corazón que desagravie tanta injuria, tanta murmuración y tanto mal que le hemos causado a Dios. Entonces, la roca es figura de Cristo. La roca en esta roca de Meribá es figura de Cristo. De ese Cristo que en principio no tenía por qué brotar agua, de la roca no sale el agua. Y sin embargo, por un don especial, por un milagro que excede las fuerzas naturales, Dios sacó de la piedra, de la roca, sacó agua. Y agua en abundancia, y agua que sacia. Así también de este cuerpo de Jesús ya muerto, de este cuerpo que está colgado en la cruz, y como decía Isaías hablando de Jesucristo, parecía más un gusano y un hombre, era vergüenza del pueblo, los que lo veían meneaban la cabeza, pues de este cuerpo yacente, de este cuerpo torturado, de este cuerpo que, como también dicen las profecías, ha pasado el arado por él, de este cuerpo de donde ya no se esperaba nada, de este cuerpo, como de esta roca, brota el agua, brota del corazón de Jesús, que ya está apagado, que ya en principio está muerto, y sin embargo, aún muerto Jesucristo, hace que de ahí brote para nosotros un agua pura, un agua que purifica, un agua que sacia los corazones. Como le decía Jesús a la samaritana, ¿no?, cuando se encontró con ella en el Evangelio de San Juan. Y primero le dice Jesucristo a la samaritana, dame de beber. Y la samaritana empieza con sus conflictos de razas y de pueblos. Y Jesucristo le dice, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él, y él te daría un agua que es tan abundante y tan grande que salta hasta la vida eterna. ¿Cómo vas a tener agua?, le dice la mujer, si tú no tienes cántaro para sacar. Pero es que la mujer jamás imagina que del costado de ese corazón de Jesús, de ese corazón que está muerto ahora, va a brotar un agua que va a purificar y que va a ser tan amplia, tan grande, tan inmensa, que va a lavar los pecados de toda la humanidad. El agua de Jesús, el agua que brota de su corazón, la sangre que también brota de su corazón, que purifica las conciencias, que purifica los corazones. Jesús es entonces ese corazón que brota y que se convierte ya no solamente en una peña, sino en un manantial, que se convierte en una cueva donde nosotros nos podemos refugiar, pero en una cueva que posee el manantial del agua dulce, del agua viva, del agua que fortalece, del agua que repara, del agua que limpia. Y ese es el pacto de Jesús. Esa es la nueva alianza. En eso consistió la nueva alianza de Jesús. Cuando Jesús en la consagración, en la última cena, dice de la sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. ¿En qué consiste la nueva alianza? En la reparación que hace Jesucristo de nuestros pecados, en el mérito de la pasión de Jesucristo por nuestros pecados, en donde Jesús derramó su sangre y derramó este agua, que limpian, que purifican.
Y entonces leo un extracto, un pequeñito extracto de lo que Jesucristo le dice a Santa Margarita María: mi divino corazón está tan apasionado de amor por los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en llamas su ardiente caridad, es necesario que se derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de la perdición. Corazón de Jesús, ese corazón de Jesús muerto, que fue perforado, que fue abierto y del cual brota el agua, ese corazón es el corazón amante, que no pudiendo contener ya su amor, lo derrama, como el agua se echa, como el agua de la vertiente va hacia afuera y no puede quedarse en sí misma. Así es el corazón de Jesús, y ese es el pacto de Jesús: querer llegar a nosotros con su infinito corazón, con su amor misericordioso, con su amor infinito. Quiere que entendamos entonces que así como el agua es necesaria para nuestra vida, es también necesario su amor. Que así como nosotros no podemos vivir sin agua, también es increíble, pero no podemos vivir sin su amor. Eso nos dice Jesucristo. Su corazón ardiente late en extremo de emoción, de amor por nosotros. Y nosotros debemos de descubrir que sin ese amor, este mundo no existiría. Que sin ese amor nosotros no existiríamos, que sin ese amor nada de lo que tenemos podría ser, que todo lo que viene de bueno, de noble y de justo, viene de ese amor misericordioso que Jesús tiene para nosotros, pacto de Jesús para con nosotros. Por eso decía el libro de Isaías en el capítulo 55, oh todos los sedientos, id por agua, y los que tenéis plata, y los que no tenéis plata, venid a comprar y bebed sin plata y sin pagar vino y leche. ¿Por qué gastar plata en lo que no es pan y vuestro jornal en lo que no sacia? Hacedme caso, comed cosa buena y disfrutaréis algo sustancioso. Aplicad el oído y acudid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, pues voy a afirmar con vosotros una alianza eterna, las amorosas y fieles promesas hechas a David. Ese agua no es otra cosa que la alianza de Dios, esa alianza que Dios tiene con los sedientos, porque nuestra alma está sedienta de Dios. Porque así como decía San Agustín, nuestro corazón está inquieto y solamente Dios puede quitarle esa inquietud, puede saciar esa inquietud. Corazón de Jesús es un manantial entonces en donde Jesucristo sella su pacto con nosotros y nos pide a nosotros que como parte del pacto, que como elemento del pacto, bebamos de este agua. Porque ese es el pacto de Cristo. Él nos dé el agua, pero para que nosotros la bebamos. Entonces, esa primera cosa es la que debemos de considerar. Y frente a esto, ¿qué se nos pide? Frente al pacto, frente a la primera parte del pacto de Jesucristo, ¿qué se nos pide? Confianza. Por eso es que la jaculatoria del Sagrado Corazón de Jesús es esto: un acto continuo de confianza. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Confiar en Jesús. Confiarle a Jesús nuestra vida. Confiarle a Jesús nuestra salud, nuestros trabajos, nuestros proyectos, nuestros estudios, nuestros problemas, las injusticias, lo que nos pasa. Nuestra vida en el día y en la noche. Confiástelas a Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Quiere que confiemos en Jesucristo, quiere que confiemos en Él, porque sin Él no tenemos agua, sin Él no podemos vivir, y que confiemos que siempre vamos a tener ese agua, que nunca nos va a quitar ese agua, que esa gracia de Dios nunca nos va a faltar. Por eso es importantísimo, para confiar, para que tengamos confianza y crecer en la confianza, en la providencia del corazón de Jesús, siempre el espíritu de oración. Porque lo que muchas veces nos quita la confianza en Dios es la falta de oración. Al dejar de rezar dejamos de ver las cosas según Dios. El Espíritu Santo nos deja de alentar, nos deja de dar sus dones, o sea, nos deja de actualizar sus dones. Y por eso dejamos de ver a Dios y desconfiamos y caemos. ¿Recuerdan cuando San Pedro estaba en la barca en plena tempestad y Jesús caminaba por las aguas? Y San Pedro le dice: si eres tú, mándame ir a ti. Y entonces Jesús lo llamó y empezó a caminar Pedro por el agua. Pero empezó a mirar el viento y a mirar las olas y sucumbió.
¿Qué hace que dejemos de confiar en el corazón de Jesús? El mirar demasiado las cosas y el empezar a y el dejar de rezar como conviene. Por eso la oración, importantísima para el que se quiere consagrar al corazón de Jesús, para el devoto del corazón de Jesús, importantísima la oración al corazón de Jesús amante y bondadoso. Pero, segunda parte, porque Jesús en la cruz y desde su costado abierto, que es la roca que se abre y de la que brota el manantial, ya hizo su pacto. Su parte del pacto está hecha. Nos entrega el agua. ¿Qué corresponde a nosotros? Ir a beberla. Ir a beberla entonces es primero confiar. Confiar en el corazón de Jesús. Pero también Jesús nos pide nuestro corazón. No solamente es confiar de que Dios no va a faltar sus promesas. Dios nos pide más. No podemos ser solamente mezquinos y decir, Señor, danos todos y nosotros no te damos nada. ¿Qué quieres, mi Jesús? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué he de hacer por Cristo? Jesús no quiere otra cosa. No quiere oro ni plata. Todo eso es de Él. Quiere tu corazón. El que es devoto del corazón de Jesús tiene que estar dispuesto a darle su corazón. Y darle su corazón, darle nuestro corazón a Jesucristo significa empezar a amarlo. No quiere Jesucristo que le demos su corazón para destruir nuestro corazón. No quiere romper nuestro corazón. No quiere contristar nuestro corazón. Quiere más bien que le demos nuestro corazón para que Él transforme nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Porque si bien la imagen del corazón de Jesús, según lo que hemos visto en el libro de los Números, es la piedra de la que brotó el agua, la imagen de nuestro corazón es, como dice también el profeta, es el corazón de piedra, y que Dios con su bendición y con su gracia lo convierte en corazón de carne. Quiere que cambiemos nuestro corazón, pero Él es el que lo va a cambiar en un corazón de carne, en un corazón compasivo, en un corazón que tenga conciencia de nuestra vida, en un corazón que se abra y no que se cierre nunca, en un corazón que tenga las puertas abiertas a la gracia de Dios, en un corazón que se deje curar, que se deje vendar, así como dice el profeta Ezequiel, ¿no?, de las ovejas, cuando dice, yo mismo voy a pastorear a mis ovejas, voy a llevarlas a pastos y voy a llevarlas a tomar agua, y a las que estén enfermitas las voy a curar, y a las que estén heridas las voy a vendar. Así también Dios, nuestro corazón, que muchas veces se encuentra roto por el dolor, por el sufrimiento, por el duelo, que muchas veces se encuentra resentido por la injusticia, por las faltas que los demás nos han hecho, a ese corazón Jesús lo quiere curar, lo quiere vendar, lo quiere alegrar. Para eso le tenemos que dar el corazón. No va a hacer daño a nuestro corazón, lo va a llenar de caridad. Ese es el corazón de Jesús. Quiere, por tanto, Jesucristo que nuestro corazón sea dado a Él para que venzamos las frialdades, para que venzamos las indiferencias, para que venzamos los resentimientos, para que venzamos el espíritu de venganza, para que venzamos todo aquello que en nuestro corazón ha generado la tristeza de no tenerlo a Dios. Para eso quiere nuestro corazón. Y tenemos que entregarlo, tenemos que tener la valentía, porque muchos, sabiendo que es Dios tan bueno, sin embargo, tienen tanto miedo de entregar el corazón a Dios. Tienen tanto miedo de soltar las amarras del mundo, de soltar las amarras del pecado, de soltar las amarras de sus propios criterios y juicios. No quieren darle el corazón a Jesús, pero nosotros hoy día sí. En nuestra consagración debemos de decirle a Jesús, Señor, toma mi corazón, cura mi corazón, trabaja en mi corazón, transforma mi corazón de frío en caliente, de muerto en vivo. Dale el agua para que mi corazón sea también receptor de ese manantial, y bebiendo de esa agua yo pueda ser curado de mis muchas faltas y pecados, y que pueda tener la caridad, y que pueda tener la fe, y que pueda tener la esperanza. Ese corazón de Jesucristo quiere entonces que le entreguemos nuestro corazón para que nosotros vivamos en gracia, porque un elemento importantísimo de ese corazón es que quiere elevar nuestro corazón, no quiere dejarlo así, quiere elevarlo a la altura de su propio corazón. Y eso es la vida de la gracia, la vida divina. Quiere hacernos divinos, quiere que participemos de la vida divina. Por eso la gracia de Dios, por eso es tan importante en la devoción al Sagrado Corazón la confesión frecuente. Si nos consagramos al Sagrado Corazón debemos de querer confesarnos frecuentemente, porque la confesión es la que nos lleva
a la Eucaristía, porque la confesión nos lleva al corazón de Jesús, porque la confesión hace que si teníamos diferencias con el corazón de Jesús, ahora esas diferencias queden anuladas y que el corazón nuestro esté unido al corazón de Jesús. Por eso quiere que haya gracia, que nada estropee la gracia de Dios. Por eso es que la devoción al Sagrado Corazón y la consagración al Sagrado Corazón debe hacer que, así como amemos a Dios, como amamos, a Dios, así también odiemos, porque el que ama también odia. Es parte de la pasión del amor. ¿Qué cosa debemos de odiar? El pecado. Algo que cuentan los biógrafos de Santa Margarita María de Alacoque es que desde muy niñita su familia, pero el Espíritu Santo a través de su familia, le enseñó a tener tal aborrecimiento al pecado, a verlo tan mal el pecado, que le tenía horror, que le tenía realmente asco al pecado y cualquier pecado. Y cuando alguna persona la quería llevar hacia alguna cosa mala o ella tenía alguna inclinación, ella en ese momento se horrorizaba del pecado. Dios le enseñó a que su corazón tuviese justamente ese deseo de amarlo mucho a Él y de por tanto odiar donde no está Dios, donde está el pecado. Y eso tenemos que pedirle a Dios. Los que hacemos nuestra consagración hoy día debemos de pedirle a Dios tener horror del pecado, darnos cuenta de la malicia del pecado y tenerle al pecado hastío, tenerle odio al pecado, horror al pecado y horror a querer pecar, ni siquiera un pecado venial. Pero no solamente eso, porque no solamente es el no cometer pecado, sino es también el reparar, porque el corazón, cuando uno es amigo, cuando uno junta el corazón con otro, quiere vivir la misma vida, quiere tener los mismos sentimientos, quiere hacer las mismas actividades. Los amigos quieren siempre estar juntos y hacer actividades juntos. Si nosotros ponemos nuestro corazón unido al corazón de Jesús, si nosotros entramos, como entró la lanza, entramos por ese costado y llegamos al corazón de Jesús e introducimos nuestro corazón en el corazón de Jesús, entonces lo que vamos a querer es acompañar a Jesús y acompañarlo en su cruz. Si quieres ser mi discípulo, toma tu cruz cada día y reparar nuestros pecados y reparar los pecados del mundo entero. Y vamos a querer desagraviar. El término desagraviar es un término que significa principalmente el confesar públicamente nuestros pecados y el pedir clemencia a aquella persona que hemos ofendido. Esa es la manera de desagraviar. Entonces, estamos llamados justamente a confesarnos frecuentemente, a pedirle perdón a Dios, a mostrar a Dios con humildad nuestros muchos pecados, llorar por ellos y también reparar los pecados de la humanidad, de los muchos que ofenden a Dios. No solamente de lo mucho que hemos ofendido nosotros, sino de los que mucho hoy día ofenden a Dios, de los que viven con frialdad y de esos que muchas veces están dentro de las filas católicas por el bautismo y tal vez aquellos que se encuentran inclusive dentro del ministerio sacerdotal o hasta la vida religiosa y que están ofendiéndolo a Dios. Así le decía Jesucristo a Santa Margarita María. Por eso nuestra consagración tiene que ser consagración de desagravio, consagración de arrepentimiento, consagración de reparación y de deseo de estar con Jesús y de deseo de que nuestro corazón sea solamente de Él y que Él sea para nosotros el faro esplendente, el agua de la que brota la vida, la luz que nos ilumina en todo nuestro caminar por la vida. Pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, la Madre del corazón de Jesús, que ella nos dé la gracia para siempre estar unidos al corazón, la gracia para que el día de hoy que consagramos nuestra vida al corazón de Jesús se prolongue para el resto de nuestras vidas y que Dios cumpla con su promesa de aquellos que son devotos del Sagrado Corazón y que se consagran a Él, darles la gracia de la perseverancia final. Pidámosle a la Virgen María nos conceda a todos nosotros su intercesión para obtener estas gracias.